Hola a todos y bienvenidos a esta nueva grabación, Noticias 2030. Como podéis notar, ya apenas tengo tiempo para actualizar el canal y el poco tiempo que tengo pues quiero ofrecer y dejar constancia para la posteridad de este tipo de contenidos como el que vamos a grabar hoy. Hace un mes publiqué una conversación con el doctor de Benito y hoy me acompaña Manuel Garrido, otro gran doctor, aunque ya se ha jubilado hace algunos años, que viene a hablarnos de uno de los grandes fraudes sanitarios con muchas similitudes con la pasada pandemia COVID-19 sobre las que trataremos. Y estoy hablando de la estafa del SIDA. Muy buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Ramón. Muy bien y muy satisfecho de poder compartir aquí, lo que uno ha aprendido en estos 30 años dedicado al tema este. Bueno, yo cuando me terminé la carrera no era un asunto que me llamara especialmente la atención, ¿no? Mi interés surge porque en el año 1987, 7 años después de acabar la carrera, el SIDA ya era conocido, empezó a salir a la luz a partir del 84. Pero bueno, mi interés, ya digo, surge porque yo me hice un test y me dio positivo. Entonces aquello fue un palo tremendo, porque de aquella se decía que en unos años nos moríamos, ¿no? O sea, te están quitando lo que nos hace seguir haciendo lo que hacemos y nuestra vida normal es nuestra esperanza en el futuro. Aquello suponía que te quitan la esperanza en el futuro, ¿no? Y te dicen que te vas a morir y tal. Entonces, ¿qué pasó? Yo al principio intenté interesarme un poco sobre el tema, ¿no? Me compré libros, pero todo era muy libros que planteaban la visión oficial, pero era todo muy confuso y muy deprimente. Total que te lo dejé, no quise saber nada más del tema. No quise saber nada más, pero la cuestión estaba ahí. De hecho, fue un palo. Estaba preparando unas oposiciones por primera vez en muchos años, las mandé al carajo y dio origen a unos años desastrosos. Pero me desinteresé del tema. Yo creo que era de los médicos que menos sabía sobre el tema. ¿Qué pasa? Que unos años más tarde, en el año 93, a finales del 93, yo hice cambios importantes en mi estilo de vida, porque yo dije, no sé si me matará el virus o no, pero con la vida que estoy haciendo, ya me estoy matando yo. Y entonces hice un cambio, cambié totalmente mi estilo de vida, bebía mucho, dejé radicalmente el alcohol, y cuando ya llevaba unos meses así, con este nuevo cambio, había pensado en hacer otra vez otra revisión, a ver qué había hecho el virus. En esto cayó en mis manos de un modo casual información de que había científicos que pero gente muy competente además en sus respectivos campos, y eso me hizo coger nuevamente interés, lógicamente, por el tema, ¿no? Y además el hecho de que estuvieran siendo censurados, que estuvieran recibiendo presiones para que no hablaran y que no los estaban considerando peligrosos, y entonces eso aumentó mi interés. Bueno, eso ya sucedió en el año 93 y desde aquella no he parado. Yo todo cuanta información hay relevante sobre el SIDA, he seguido el tema todos estos años, me he documentado mucho. Desde aquella, una vez que ves que esa información es seria y es rigurosa, pues me dediqué a orientar a gente, ¿no? Ya en el año 94, de hecho, yo participé en un encuentro en Barcelona de médicos y terapeutas que abordábamos el SIDA desde otras perspectivas. Y bueno, y así hasta ahora, ¿no? O sea, digamos que no he dado docena y media de charlas por ahí, en distintos sitios, en España, Portugal, entrevistas en algún medio, pero mayormente mi experiencia proviene sobre todo del contacto, aparte de lo que tú te documentas, y la experiencia que me ha dado y lo que he aprendido de la gente, las mismas personas. Yo tengo miles de correos donde la gente te cuentan cosas que no cuentan habitualmente, sus problemas, cómo los tratan los médicos, y luego después otra fuente importante de aprendizaje. He tenido también buenos maestros médicos, cuidado, Alfredo Umbiz, un médico vasco, Javier Rodiño, fallecido tristemente hace muchos años, y ya digo, una fuente importante son los errores que cometes, porque cuando te metes por una vía, por un camino que no es el habitual, los médicos normales tienen sus especialistas. Nosotros no teníamos especialistas a quien recurrir, y entonces cometes errores, y de esos errores aprendes. Y bueno, es un poco la fuente de mis, digamos, conocimientos en este tema, ¿no? A ver, primero hay que decir una cosa. La inmunodeficiencia adquirida, igual que la inmunodeficiencia congénita, que es el debilitamiento de la capacidad de nuestro organismo frente a las infecciones, es un fenómeno antiguo conocido por la medicina y que obedece a múltiples causas.
La principal causa del SIDA, principal causa que provoca muertes por inmunodeficiencia, documentada desde hace muchos años, es la desnutrición, el hambre. Y luego después hay más causas que provocan inmunodeficiencia. Por ejemplo, la quimioterapia del cáncer, tratamientos prolongados con cortisona. Ciertas enfermedades conllevan una mayor propensión a las infecciones, como por ejemplo las diabetes, las anemias, problemas de hígado, de riñón, tal. Bueno, la idea de un virus que provoca inmunodeficiencia, bueno, eso lo que acabo de mencionar es el SIDA propiamente. ¿Qué es un síndrome? El síndrome es la inmunodeficiencia adquirida, no es la inmunodeficiencia adquirida producida por un virus mutante que llaman VIH. Eso sería porque si una cosa tiene los síndromes en medicina, su característica es que son producidos por varias causas, es decir, es una alteración funcional, orgánica, lo que sea, que es producida por varias causas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, grandes síndromes por la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria, se pueden considerar grandes síntomas y obedecen a múltiples causas. Entonces, si encontramos ahora una nueva causa que provoca inmunodeficiencia, pues sería una causa más de inmunodeficiencia, ¿eh? No habría por qué llamar a esa inmunodeficiencia producida por esa nueva causa el nombre en sí de todo el síndrome, ¿no? Bueno, ¿de dónde surge todo esto? Se habla de que el SIDA surge en África, no sé qué, el mono verde, esas son chorradas, ¿no? El SIDA nace en Estados Unidos y solo podía nacer allí porque solo allí, en Estados Unidos, se daban las especiales circunstancias que hicieron posible este enorme disparate, ¿no? ¿Qué circunstancias son esas? Pues bueno, en primer lugar, un medio donde un espacio sociotemporal determinado, que es la década que sigue al 68, que es la época en Estados Unidos que hay una eclosión, es la época que sigue a la guerra de Vietnam, es la época del sexo, droga y rock and roll, es en Estados Unidos, aquí lo veríamos 10 o 15 o 20 años más tarde, es la época que sale a la luz con mucha fuerza el movimiento gay. Y entonces, dentro de ese colectivo enorme de millones de personas, había una minoría desmadrada, todo hay que decirlo, desmadrada porque estaban combinando toda una serie de factores conocidos unos, otros conocidos después, que provocan inmunodeficiencia, que son una minoría de gays que llevaba una vida muy promiscua, muy tóxica. En esa época se ponen de moda lo que se llaman las bath houses o hot houses, que eran locales donde se reunían, y bueno, allí había de todo, ¿no? Tenían desde salas de tortura sadomasoquistas, era todo un supermercado que podían comprarse incluso antibióticos, y estas personas llevaban una vida muy promiscua, consumían mucho popper, o sea, tenían un montón de relaciones en una noche, claro, sexo anal receptivo, no se usaba condón, porque el condón se introduce más tarde, y era gente que tenía muchas infecciones. Los poppers es un producto oxidante muy potente, de ahí que el sarcoma de Kaposi es exclusivo de los gays, varones gays que consumen popper, dicen que es producido por el VIH, y ese tumor, especie de tumor de piel, pero no se dan mujeres, no se dan niños. Entonces, bueno, pues en ese espacio sociotemporal, ¿qué pasa? Hay luego después hay unos organismos sanitarios, como el CDC de Atlanta. Todos esos problemas los coge un organismo sanitario, como es el CDC de Atlanta, es un organismo enfocado a las enfermedades infecciosas, que ya tenía fama de alarmista, y lo cogen y a partir de ahí elaboran la idea de una supuesta epidemia infecciosa que comienza. Esto hay muchas formas de verlo, quizá no sé si coincide mucho con lo que dice Alfredo Ombiz, de cómo surgió todo esto, pero sí, efectivamente, lo que son las líneas generales, en eso estamos todos de acuerdo, que es a partir de esos problemas específicos que se dan en esa minoría de gays promiscuos, de hecho, en un principio esto se le llamó cáncer gay o GRID, las iniciales G, R y D, que significa inmunodeficiencia relacionada con los gays. Eso yo lo he comprobado viendo un libro de aquella época en la Facultad de Medicina de Santiago. Y en un momento, ¿qué pasa? Que luego después esos problemas se van pegando con otros problemas parecidos que aparecen y se construye una epidemia, y a partir de unos problemas específicos que se dan en unas circunstancias muy específicas, se construye una idea de una epidemia que afecta a todo el mundo en general, ¿no? O que puede afectar a todo el mundo, que sería el SIDA, la epidemia, la pandemia de SIDA. Pues un poco así, en líneas generales, cómo surge todo esto. Todo eso está documentado. Es decir, todo lo que voy a decir se basa de toda esta información que dice gente, publicado con sus referencias y su rigor, gente más autorizada que yo, que son especialistas en sus campos, ¿no? Todo esto se construye mediante golpes de ruedas de prensa.
claro, si yo digo una cosa, no me van a hacer mucho caso, pero si quien dice las cosas es un organismo sanitario influyente como es el CDC, esta gente publicaba primero en su semanario epidemiológico semanal las noticias, y ahora se ha visto problemas en toxicómanos, en adictos a drogas intravenosas, ahora en hemofílicos, ahora en receptores de transfusiones, no sé qué. Y todo eso era ventilado y ya se va construyendo la idea del SIDA infeccioso. El primer reporte, los primeros casos documentados de la historia del SIDA, que son 5 casos que figuran publicados en el semanario epidemiológico semanal del CDC, creo que es en junio del 81, habla de 5 jóvenes gays con neumonías de neumocitis por neumocitis carini, una enfermedad que hasta entonces solo se había visto en personas que recibían quimioterapia del cáncer, gente que había recibido radiaciones, tal. Bueno. Y en vez de ver qué tipo de vida hacía esta gente, porque de hecho en el reporte ese de junio del 81 figura que los 5 inhalaban sustancias tóxicas, que son los poppers. Bueno, pero sin embargo, ahí en ese reporte se dice que la alta incidencia de estos problemas de neumonía por neumocitis en estas sugiere una relación estrecha entre aspectos de la conducta gay y enfermedad infecciosa. Estoy diciendo, ¿y qué está diciendo con eso? Debe ser infeccioso porque son gays, así de un organismo sanitario, ¿eh? A partir de ahí, ese es el primer reporte. Y a partir de ahí se va construyendo todo, mediante cosas publicadas, artículos que se publican en su semanario, convenientemente ventilados por los medios de comunicación. Tanto es así que un año después, en el 82, ya habían introducido en la población estadounidense la idea de que el SIDA era una epidemia infecciosa. Y aparecía, por ejemplo, una persona con un pendientito en la oreja, en las urgencias de un hospital, con unas manchitas en la piel y tal, de repente, pánico, y decían, ya llegó otro caso. El nombre con que designaban en los medios sanitarios a estas patologías de los gays, que se daban sobre todo en gays en un principio, era el nombre de Wrath of God, que significa la cólera de Dios, fijaros, es decir, el castigo divino de los viciosos. Y eso en los medios sanitarios, o sea que ya se veía como una cosa homofóbica y con un aspecto moralista tremendo, ¿no? O sea, bueno, de hecho, ahora hay una mujer, el que fue el anterior director del CDC, un tal Robert Redfield, este señor en esa época era un alto cargo de la Marina y ya pertenecía al CDC, el CDC, hay que decirlo, en su origen fue un origen militar, fue un organismo militar. Bueno, pues en aquella época decía, este señor hizo las de Dios, mandó a hacer el test a todos los soldados, él estaba en la Marina, encarceló a la gente que daba positivo, los expulsó de las de Dios. Decía que el SIDA era un castigo divino para los homosexuales. En fin, y con eso lo digo todo. El SIDA nace muy ligado a esta gente, porque se habla de Fauci. Fauci se suma después, pero quien construye realmente todo, paso a paso, sobre todo en principio, fue el CDC de Atlanta, un organismo, bueno, que es de lo más curioso, ¿no? Fredo Bith fue el pionero yo conservé una gran amistad con él hasta que falleció. Fue el pionero, fue el gran maestro que nos enseñó a todos. De él aprendió Luis Botinas, aprendí yo y aprendimos mucha gente. Fue el pionero, fue el primero que trajo a Peter Duesberg, que fue el primer crítico el biólogo molecular de California Berkeley, Peter Duesberg, que fue el primer crítico así conocido por poner en cuestión la teoría estrafalaria del virus, y de ahí aprendimos todos, ¿no? Fue el primero que trajo a Stefan Lanka. Trabajó en un equipo que fueron los primeros en aislar un virus en un alga marina, que se creía que no había virus en el mar, pero no. La deriva que ha tenido Stefan Lanka, muy bien, a mí me merece muchos respetos. Yo tuve ocasión de conocerlo, probablemente no se acuerde de mí, pero bueno, pero yo sí que me acuerdo de él, en unos cursos que dio Luis Botinas en Barcelona, en los años 90. Él cuestiona mucho el papel de los virus en general en las patologías.
en el tema del SIDA, a ver, hay dos cosas. Una cosa es los virus, si existen o no existen. Otra cosa es enfermedades que se atribuyen a un virus, pero no se ha visto, no se ha aislado el virus. Otra cosa sería el caso, enfermedades que son atribuidas a un virus que nunca se ha visto, lo veremos más en detalle. Está el caso del SIDA, no se ha visto el virus, y el caso del COVID, que tampoco se ha aislado el virus. No hay... Mira, todavía ha salido recientemente ahora un artículo de no sé cuántos laboratorios que dan datos de que no tienen datos del aislamiento del virus del COVID. Otra cosa es que los virus existan o no, y otra cosa es el papel que esos virus puedan jugar en las enfermedades infecciosas. Eso no tiene nada que ver, porque la teoría del terreno, es decir, ¿qué es más importante, el terreno o los virus o los agentes infecciosos? Habla de que es más importante el terreno, es decir, el estado previo del organismo, pero eso no cuestiona que existan las bacterias, porque las bacterias existen infecciones bacterianas, y no cuestiona que existan los virus, tengan o no tengan que ver con el problema. Es decir, son cosas muy distintas. En el tema del VIH, no hay un virus causante de eso. Lo primero que planteó estas cosas así, del primer crítico, fue Peter Duesberg. Peter Duesberg decía, él admitía que el virus existía y que el test detectaba el contacto con el virus, pero decía, con estos datos, ¿qué tenemos? Pues que no es un virus causal. A él, la conclusión que decía, es un pasajero oportunista, pero no es la causa. Se instala allí una vez que ya el organismo ha sido deteriorado por otros factores. ¿Qué pasa? Que vino después Stefan Lanka, bueno, hablando del virus, de si existe, el virus del SIDA, si existe o no. Yo no me voy a meter en tecnicismos, porque sería largo, sobre el tema del aislamiento, que es la forma de demostrar que un virus existe, es que se han llevado a cabo el proceso de aislamiento. Bien, y Stefan Lanka, él no dice que los virus no existan. De hecho, él participó en el descubrimiento de ese virus en un alga marina. Vale. Otra cosa es el papel que puedan jugar como origen de las enfermedades. Vale. Yendo ahora a si existe el virus del SIDA o no. Bueno, yo no sé, esto no lo sabe la población general porque se censuró en la prensa. Pero en el año 95-97, duró 2 años, hubo un juicio muy famoso en Alemania, en la ciudad de Göttingen, donde se juzgaba a un médico este médico era el responsable de haber chequeado la sangre de las transfusiones, y este hombre, bueno, pues hizo negligentemente su trabajo, el médico, y como consecuencia de eso se contagiaron 4.000 y pico personas, supuestamente se contagiaron 4.000 personas con el VIH, de las que fallecieron, no sé si fueron 7 o 14 o las que fueran. Entonces, el juicio se anunció a grandes titulares, juicio lo tachaban de asesino de masas, se le imputaban por cada supuesto contagio un intento de asesinato, de los que había habido pues 7 o 14 asesinatos consumados. Eso era lo que se le imputaba al médico. Bien, hay una ley en Alemania que permite que cualquiera que tenga algo relevante que comunicar en un juicio penal pueda, siempre que exista motivos, pueda asistir a ese juicio, intervenir en ese juicio. Y a eso en eso se basó Stefan Lanka y solicitó, dice, bueno, dice, yo soy una persona especialista, bueno, que sé de aislamiento de virus, y pidió comparecer, vale. Fue admitido a participar en el juicio y él dijo al jurado, al tribunal, dice, ustedes no pueden acusar a este hombre de ser el causante de esos contagios y esas muertes, porque ese virus no existe, por lo tanto no puede. Entonces, claro, lógicamente el tribunal quedó un poco, dice, sí, invito al tribunal, siguió Lanka, dice, invito al tribunal, ustedes no me creen, ¿no? Bueno, pues invito al tribunal a que encuentren un solo científico que pueda venir aquí y aportar pruebas, es decir, referencias, estudios que se hayan hecho, que demuestren que ese virus existe y causa el SIDA. Bueno, pues como comprenderáis, no debía ser tan complicado, van miles de médicos y de investigadores a los congresos, estos festivales de la industria farmacéutica que reúnen cada 2 años a miles de los congresos de las conferencias internacionales de SIDA, ¿no? Pues no debía ser complicado, pues alguien que pudiera comparecer para todos viviendo y comiendo del VIH, pero cuando llega la hora de la verdad, de ir a aportar pruebas en un juicio, porque se publican cientos de miles se han publicado de trabajos sobre el tema del VIH, nadie comparece, porque fue lo que pasó.
No compareció nadie, el juicio se paró un año y no encontraron a nadie, ni Montañer, ni nadie quiso ir a aportar pruebas. Ahí tenéis. Y con esto ya lo dejo todo en cuanto a el tema de la existencia del virus. Es interesante que la gente sepa, porque este test se está pidiendo, bueno, hace un año hubo una iniciativa, una reunión aquí en Galicia de médicos de hospitales de toda España, y una de las iniciativas que se proponía, que se iba a poner en marcha en 100 hospitales en España, era la de, en determinadas situaciones, decía, aquí hay mucha gente que tiene el VIH y no saben que lo tiene. Vale. Entonces se dictó la pauta de que en 6 tipos de problemas, por ejemplo, enfermedades que van al hospital por un tema de por una cosa venérea, una infección de transmisión sexual. Hay como 5 o 6 situaciones en las que se iba a pedir, y muchas veces, a pesar de que esto está establecido, de que someterse a ese test sea una cosa de base voluntaria, muchas veces no te piden permiso, ya te lo hacen sin... Y claro, y esto, dije yo, pues esto va a redundar, que muchas de esas situaciones son problemas de tipo infeccioso, sean de transmisión sexual o no, y donde está documentado, el test puede, documentado en revistas, el test puede dar positivos, el test de VIH puede dar positivos, lo que se llama falsos positivos. Y entonces sí, efectivamente, dado que es un test que cada vez se pide con más frecuencia, por ejemplo, se pide para toda persona que quiera someterse a una operación, se pide en el embarazo ya desde hace muchos años, y entonces cada vez se pide más. Y entonces dije yo, esto va a dar un montón de positivos en mucha gente, ¿no? Y entonces es bueno, dado la frecuencia con la cual se pide este test cada vez más, ya digo, y muchas veces sin consentimiento de la persona, es bueno que la gente sepa estas cosas del test. Bueno, quedamos en que efectivamente el tema del virus, y aparte hay otros trabajos que efectivamente demuestran que no ha sido aislado nunca, que no se cumplen los procesos de aislamiento, lo que pasó en el juicio de Botín, acaba de mencionar, nadie acudió, con lo cual al final tuvieron que absolver a ese médico que acusaban de... bueno, todo esto cuando apareció Lanka en el juicio, a partir de ese momento, silencio en los medios. Eso ya todo no salió a la luz. Bueno, absolvieron en una primera instancia al médico, pero claro, luego después dijeron no podemos absolverlo así por las buenas, porque después de haberle hecho unas imputaciones tan graves que salieron a la prensa. Entonces hubo una recalificación de la sentencia y le cayeron unos años, pero en todo caso nada comparado con lo que le pedían en un principio. Volviendo entonces ahora al tema de los test, las propias compañías indirectamente hacen que las propias compañías que venden los test de VIH hacen referencia de alguna forma indirecta a este hecho de que no se ha visto nunca el VIH en nadie, en la sangre de ningún ser humano. Y es las advertencias, las mismas compañías advierten. Por ejemplo, Abbott, que es el fabricante del test ELISA, que el test ELISA es indispensable para claro, luego después se confirma con el Westerblot, que es otro test indirecto, pero bueno, en cualquier caso, el test ELISA es fundamental para el diagnóstico para considerar a una persona infectada, ¿no? Dice, el fabricante hace una advertencia, dice, de momento, en los folletos de instrucciones de los test, dice, de momento no hay estándar reconocido para establecer la presencia de anticuerpos anti-VIH en sangre humana. Bueno, ¿qué está diciendo con eso? El estándar con el que se valida un test, el estándar es el patrón oro, el gold estándar, para validar un test del cual nosotros vamos a decir si da positivo que esa persona está infectada y puede contagiar, es haber comprobado, antes de someter a la población a ese test, es haber comprobado con la propia detección del virus en sangre que en las personas que dan positivo está el virus en su sangre. O sea, el estándar es la presencia del virus en la sangre de las personas que dan positivo en el test. ¿Qué pasa? Cuando se dice no hay estándar, es que en las personas que dan positivo al test nunca se ha visto el virus en su sangre. Es decir, al decir no hay estándar, que están diciendo que los test no sirven, que no valen para detectar el VIH. ¿Qué pasa? Que no pueden decir los test no valen porque no se venderían los test, pero al mismo tiempo tienen que decirlo porque es la realidad y es para precaverse de demandas. Entonces, ¿cuál es la solución? Decirlo, pero de una forma muy oscura, que muy pocos entiendan. Pero lo que pasa con el test ELISA pasa con los test de antígenos, y los test de carga viral con PCR. Eso lo dice, no lo digo yo, lo dice un señor, el doctor Rodney Richard, que trabajó en la elaboración de los primeros tests de VIH que se sacaron al mercado. Y él dice, ningún test te puede decir, sea de antígenos, sea de carga viral, de primera generación, de ultimísima generación, te puede decir si estás infectado por el VIH. Y es más. Entonces, sabemos una cosa que no detecta el test, que
no se debería llamar test de VIH, se debería llamar test de otra cosa, porque si algo no detecta es el VIH. Vale, eso es lo que no detecta, pero ¿qué es lo que detecta el test? Bueno, pues es ahí donde responde también el doctor Rodney Richard. Dice, el test detecta una situación, el aumento en sangre de unos niveles de proteínas que se llaman gamma globulinas. ¿Qué son las gamma globulinas? Bueno, pues los anticuerpos son gamma globulinas. Es decir, que este test detecta aumentos de todo tipo o de muchos tipos de anticuerpos en sangre. Al final, que eso correlaciona, hay, por otro lado, se sabe, y está documentado en la literatura médica, que hay más de 50 situaciones donde el test puede provocar lo que se llama falsos positivos. Y esas situaciones, cuando las vas a mirar, son situaciones de vacunaciones, distintos contactos o haber pasado por determinadas infecciones, incluso en problemas donde hay trastornos en la regulación del sistema inmune y hay aumentos de anticuerpos dirigidos a proteínas del propio organismo, lo que se llaman las enfermedades autoinmunes, como esclerosis múltiple y lupus. En todas esas situaciones cabe esperar aumentos de anticuerpos, que es lo que detecta el test. Es decir, dar positivo en ese test, eso conviene que la gente lo tenga muy claro. Aparte de no indicar contacto con el virus, tampoco indica en sí nada malo, porque el hecho de que tú tengas en un momento determinado un aumento de niveles de anticuerpos en tu sangre, es decir, que para dar positivo en ese test solo necesitas tener un sistema inmune sano que reaccione produciendo anticuerpos ante determinadas situaciones que lo estimulan y hacerte el test, por ejemplo, un mes después de haber pasado por una gripe fuerte. Y ya puedes dar positivo, es decir, cualquier persona puede dar positivo. Y voy a otra cosa, que echa por tierra, al final, lo que se llama grupos de prácticas de riesgo, homosexuales, que si adictos a drogas intravenosas, receptores de transfusiones, lo que se llaman grupos de riesgo, al final, queda por los suelos, ¿no? Al final, la única práctica de riesgo es hacerse el test. Es más, fíjate, según esa teoría de los grupos de riesgo, el grupo de población en el que nunca cabría esperar ningún resultado positivo es el grupo, ¿cuál es? Pues el grupo de niños, por ejemplo, pongamos grupo niños de 5, 7, 8 años, por ejemplo. Quiero decir esas edades porque ya tienen un sistema inmune más maduro que reacciona produciendo anticuerpos. Si nos diera ahora por hacerle el test a niños, por ejemplo, entre 5 y 8 años, después de un mes, 20 días o un mes después de haber pasado por una de las múltiples vacunaciones que tienen en esas edades, o después de haber pasado por una infección, nos íbamos a quedar asustados con la cantidad de positivos. Y es el grupo, niños, hijos de madres negativas, por supuesto, me estoy refiriendo, y que no hubieran tenido ninguna, no han recibido transfusiones ni nada de eso. Nos íbamos a quedar asustados con la cantidad de positivos. ¿Qué pasa? Esto no es muy conocido, ni es muy frecuente, ni muy conocido. ¿Por qué? Porque con esos niños, sobre todo si son de madres negativas, no se piden test de VIH. Y por eso pero las pocas veces que se piden, ya digo, nos íbamos a quedar tan asustados o más que en los llamados grupos, que por cierto, los llamados grupos de riesgo, toxicómanos, tal, hay más positivos porque se pide más el test en ellos. El SIDA, cuando te hacen el test, ya es decir, no tienes la enfermedad, pero puedes tenerla, ¿no? Cosa que es falsa, ¿vale? Entonces la gente ya piensa en tratamientos. Bueno, pues esto es una situación donde el primer tratamiento, si te ha dado el test positivo, es la información. Una persona que ha dado positivo en ese test, lo primero es que le cae el alma encima a la gente, ¿eh? Sobre todo, hombre, ahora dicen, no, que con los tratamientos y tal. La persona se siente avergonzado, a ver cómo digo yo esto, porque si le dicen tienes cáncer, pues no lo puedes comentar, pero el tema este del VIH es una vergüenza, o sea, porque eso se asocia con toxicómanos, con gente de mala vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahí es como una vergüenza, y aparte que las mismas compañías de seguros, si tú eres VIH positivo, hay muchas compañías que pierden los derechos, ¿entiendes? O sea, es decir, esto, a ver cómo tengo yo relaciones, voy a contagiar a la gente. La primera cuestión es la información. Hace 35 años no sabíamos, pero hoy en día hay muchas páginas que informan sobre esto. La primera cosa es la información. No te han detectado nada malo que tengas, que puedas contagiar o que te vaya a hacer enfermar, ¿eh?
El primer tratamiento que se dio en régimen de monoterapia, es decir, como único fármaco y en dosis altas, fue el AZT. El AZT es un fármaco que se investigó en los años 60 del pasado siglo para ver si era útil para usar en los enfermos de cáncer. Se usó en, no sé si eran ratas leucémicas, y se vio que era demasiado tóxico, es decir, que no servía ni para usar por periodos cortos en los enfermos de cáncer. 20 años, 20 y tantos años más tarde, no sé, hubo un iluminado ahí, yo no sé cómo se les ocurrió, porque si hay una cosa, si hay una causa documentada que provoca inmunodeficiencia, es precisamente la quimioterapia del cáncer. Y como un producto que es de quimioterapia de cáncer, ahí debía estar contraindicada ya toda cuanta quimioterapia del cáncer hay, no puedes, porque eso disminuye las defensas, o sea, bueno, eso fue el primer fármaco que se usó. Se aprobó 20 años más tarde para su uso indefinido en los enfermos de SIDA. ¿Qué pasó? Que no dejó supervivientes. Es decir, todas las personas que nos diagnosticaron antes del 96, porque en el 96 ya se introduce el llamado cóctel, del que hablaré más adelante. Todas las personas que nos etiquetaron en esa época como VIH positivos, que estamos vivas, somos personas que nunca, si tenemos una característica entre otras, pero todos tenemos esa característica de no haber tomado el AZT, porque el AZT hubo quien lo tomó poquito tiempo y lo dejó, pero todos aquellos que lo tomaron un mínimo de tiempo, 2 años o 3 años, no dejó supervivientes. En el año 96 se introduce el llamado cóctel, es cuando se introduce la carga viral, hasta entonces se evaluaba la cosa según los CD4, según los T4. ¿Qué pasa? Que son fármacos, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que se ha introducido? Bueno, ¿qué es lo que sí ha seguido hasta ahora? Desde el 96, lo que se da son fármacos de la misma familia, en un principio era el AZT también, pero a menos dosis, pero son fármacos en todo caso de la misma familia del AZT incluso, pero a menos dosis, fármacos de la misma familia del AZT, más se introducen los llamados inhibidores de proteasas, que es ya otra familia, que no tiene que ver con la quimioterapia de cáncer. Ese esquema de 1 o 2 fármacos de quimioterapia de cáncer, más un tercero, que puede ser un inhibidor de proteasas, ahora más recientemente se han introducido los inhibidores de integrasa, lo que tiene es que son cócteles de 3 fármacos, se llama terapia HART, bueno, con H, terapia de alta actividad, no sé qué tal. Consta de 3 fármacos, aunque se toman en una pastilla, consta de 3 fármacos, 2 de los cuales son de la familia de la quimioterapia del cáncer y el tercero es o bien un inhibidor de proteasas o un inhibidor de la integrasa. El efecto que predomina ahí es el de la quimioterapia del cáncer. Bien es cierto, una especie de quimioterapia light, no es tan fuerte como la que se usa en enfermos de cáncer por ciclos intravenosos, 1 o 2 a la semana o cada 15 días. Esta es más floja, pero se usa de modo continuado. Es tóxica. ¿Qué pasa? Que en este caso no es tan tóxicos como cuando se usaba en la época de la AZT y necesita que pasen más años para que se acumulen los efectos tóxicos. Pero en tanto que es quimioterapia de cáncer, el efecto global es tóxica, ¿no? De hecho, los fármacos de quimioterapia de cáncer se designaban con el nombre clásico de citotóxicos, es decir, tóxicos o venenos celulares. Un nombre que ya no se usa mucho porque lo que son fármacos de quimioterapia de cáncer, aparte del SIDA, en otras enfermedades crónicas, en otras no, en enfermedades crónicas como el lupus, se usan también por periodos prolongados con la finalidad de deprimir precisamente la inmunidad. Bueno, eso en cuanto a su toxicidad. Y luego después tienen otra característica, yendo a la utilidad. La forma como la medicina comprueba que un medicamento es útil es lo que se llama estudios a doble ciego con placebo. Bueno, pues ningún fármaco de los que se usan en el SIDA cuenta con ese tipo de estudios. Es decir, estudios que demuestren que son mejores que no tomar nada. No, ni uno solo. Hay una cosa que es importante decir aquí también. Una persona lleva años con los antivirales y ahora de repente viene aquí un señor, un tal Garrido, un médico, conocido en su casa a la hora de comer, que viene diciendo que esto y tal. Bueno, mira, ¿qué hacer? Yo no recomiendo a nadie, me parece imprudente, sobre todo si lleva años con la medicación, que la deje, así como así.
esas personas que quieren dejar la medicación, se lo advierto desde aquí porque no quiero que haya malas interpretaciones, eso es muy delicado, es un tema muy delicado que lo llevamos años estudiando y no se pueden dejar esos fármacos de la noche a la mañana así como así. Es muy frecuente, de hecho, hay mucha gente que conoce la disidencia, es decir, conoce todo esto que estoy comentando sobre el virus, que no existe, pero que está tomando antivirales. ¿Por qué? Porque dejó los antivirales, vete a ver tú de qué forma, y enfermaron de gravedad, tal. Eso también tiene su explicación. Tuvieron problemas y han vuelto a tomarlos, pero hay mucha gente que en esa situación. A lo que voy, que una persona que está tomando antivirales, por favor, que se asesore un poco. Hay una forma de llevarlo a cabo, paulatina, poco a poco, cuidarse, porque eso no quiere decir que una persona no tenga que cuidarse, sin obsesiones, pero con hacer una vida, cuidar la alimentación. Es una característica que tienen los llamados supervivientes de SIDA a larga duración. Hay un estudio que se hizo a principios de los 90, que aunque es muy antiguo, contiene una serie de elementos esenciales. La mayoría de la gente que nos mantenemos bien y sin problemas somos personas que hemos hecho cambios importantes en nuestro estilo de vida, abandonado productos tóxicos, en mi caso fue el alcohol, en otros casos abandonar drogas, sobre todo aquellas duras que enganchan, y luego pues mejorar la alimentación y una serie de características más, saber rodearte de personas que te apoyan y, en fin, una serie de... Es un estudio que se hizo al principio de los... Y la mayoría, desde luego, somos gente que no tomamos medicación antirretroviral. Los que tomaron, desde luego ya los que tomaron el AZT, eso no dejó supervivientes. Entonces es un poco lo que hay que decir con respecto a los antivirales. Y he tenido que resumir mucho y tocar superficialmente estas cosas porque profundizar en cada una de estas cosas llevaría horas, bueno, pues yo gracias por la oportunidad de exponer esto y estas cosas que hace 30 años no teníamos esta información. Hoy en día yo estoy dando la información que me gustaría a mí haber tenido cuando me etiquetaron a mí de VIH positivo, ¿no? Ojalá hubiera tenido, a ver, al final la tuve, pero al cabo de 6 años después de haber pasado muy mal, y espero que las personas por lo menos ya tengan un principio donde comenzar, porque a todo esto hay una cosa, las personas a menudo, yo lo he notado en las charlas, después de dar charlas por ahí, salen con más dudas de las que entran. Y es curioso, ¿qué pasa? Eso no es malo, porque al principio, claro, aceptaban el relato oficial y no se planteaban mayores dudas, pero una vez que das otras versiones es cuando surgen las dudas, pero eso es bueno, porque para todas esas dudas hay respuesta, o por lo menos para las más importantes. Manuel, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de grabar contigo. Creo que nos dejamos muchas cosas en el tintero y espero que podamos volver a grabar pronto para ofrecer un poquito más de información. Soy Alfredo Envid y soy el coordinador de una asociación que se llama Asociación de Medicinas Complementarias. Entre otras cosas, hacemos una revista desde mediados de los años 80. A principios de los 90 recibí un artículo que me mandó un enfermo suizo, firmado por el doctor Peter Duesberg. Y me quedé muy sorprendido, porque Duesberg decía sobre el SIDA todo lo contrario de lo que nos habían enseñado. Lo leí varias veces, lo traduje y lo publicamos en nuestra revista. Después de eso, tomé contacto con él, en California. Duesberg era profesor de biología molecular en la Universidad de Berkeley. Había sido el primero en hacer el mapa genético de un retrovirus y estaba considerado por el doctor Gallo como el mejor retrovirólogo de su generación. Es decir, que no era ningún bocazas. Tenía un currículum impresionante y había sido candidato incluso hasta al premio Nobel. Fue él, entre otras cosas, el que descubrió los genes del cáncer. Tenía una beca que solamente 20 y tantos científicos tenían en Estados Unidos.
es decir, estaba situado dentro de los veintitantos científicos de élite más importantes de Estados Unidos. Duesberg me explicó que había muchos otros y me dio los contactos. Había un grupo que se llamaba Rethinking AIDS, que se acababa de formar en ese momento, que agrupaba decenas de científicos del más alto nivel de la ciencia oficial, de la ciencia más ortodoxa, que decían que todo lo que se había dicho sobre el SIDA era falso. Así que me lo tomé en serio. No se trataba ya solamente de un artículo, sino que hicimos un monográfico entero de 400 páginas y organizamos un congreso en Barcelona. Ese congreso, que tuvo lugar en el 93, si no me equivoco, vino Duesberg, vino Harvey Bialy, que era entonces el director científico de la revista Biotechnology, una de las más importantes revistas de biotecnología profesional del mundo. Vino Alfred Hassin, que era un hombre ya retirado, inmunólogo, y además con otras 2 especialidades médicas, profesor emérito de inmunología y muchos otros. Para mí quedó claro que tenían razón. Además de estos, me sorprendió también mucho que hubiera 3 premios Nobel. Y me sorprendió mucho de que no nos hubiéramos enterado ninguno de que había 3 premios Nobel y decenas de científicos cuestionando la hipótesis oficial. Eso ya de por sí debe invitaros, a los que estáis viendo esto, a poner un punto de interrogación en lo que es el dogma del SIDA. Implica que hay una censura en la ciencia. De hecho, esa censura, muchos de estos científicos la han vivido. Desde que Duesberg empezó a decir esto, por ejemplo, puesto que hemos empezado a hablar de él, y se lo merece, puesto que fue el primero que tuvo el valor de enfrentarse con la ortodoxia, su beca desapareció, sus fondos de investigación desaparecieron. Le quitaron hasta la secretaria. Y sufrió las consecuencias de decir la verdad y de ser honesto. Como anécdota, un colaborador suyo, Stroman, que era otro biólogo molecular muy prestigioso en la Universidad de Berkeley, cuando se jubiló en los años 90, dijo: señores, dijo y lo escribió, Duesberg y todos los que dicen que el virus del SIDA no causa el SIDA tienen razón, pero he esperado a jubilarme para que no me pase lo mismo que a él. Y añadió: muchos de nosotros, refiriéndose al resto de los biólogos de primera línea, pensamos lo mismo. Muchos lo piensan, pero no lo van a decir. Por lo menos hasta que se jubilen. Así que esperamos que a medida que se vayan jubilando, tengamos una epidemia de disidentes. En realidad, todo el mundo piensa que esta cuestión del SIDA empezó en los años 80. A mi juicio empezó mucho antes. Empezó con el inicio de la investigación sobre los retrovirus. El llamado virus del SIDA es un retrovirus, una familia especial de virus. La investigación masiva sobre ese tipo de virus empezó en 1971. ¿Por qué? Porque de pronto un montón de científicos se dedican a investigar sobre una particular familia de retrovirus que hasta ahora no había recibido prácticamente ningún interés. Esa es una pregunta. La respuesta para mí está clara, y para cualquiera que tenga sentido común, porque hay dinero de por medio, porque alguien paga esas investigaciones. ¿Y quién las paga? Pues muy sencillo. En 1971, la situación en Estados Unidos era que estaban perdiendo la guerra de Vietnam.
Nixon lanzó una campaña para vencer al cáncer, porque el cáncer estaba aumentando y la gente tenía miedo. Naturalmente, consiguió los fondos. Así que los fondos fueron a su campaña para vencer al cáncer. Bueno, hasta aquí todo parece muy bien. Pero cuando se ve la letra pequeña, resulta que todo el dinero iba a ir para demostrar que un retrovirus causaba el cáncer. Es decir, para culpar a los virus o alguna familia de virus de el aumento del cáncer y de la responsabilidad del cáncer. Esto es incuestionable, son hechos históricos de la investigación científica. ¿Por qué se escogió los retrovirus? ¿Por qué no otros? Ese es un punto clave. Los retrovirus no matan a las células que infectan. Para que un virus cause el cáncer, la primera condición es que no mate a la célula. Si un virus se mete en una célula y la mata, ya no hay cáncer. Por lo tanto, por ese motivo se escogieron a los retrovirus. ¿Y qué sentido tenía dedicar todo el dinero a esto? Pregúntenselo. Tenía un sentido muy sencillo. Las investigaciones que apuntaban como origen del aumento del cáncer al aumento de la contaminación radiactiva y al aumento de la contaminación química eran cada vez más evidentes y, por supuesto, más incómodas para la industria. Así que había que desviar la atención. ¿Cuál es la forma de desviar la atención? Si investigas en que el cáncer es causado por la radioactividad o por la contaminación química, no vas a tener ni un dólar. Si investigas sobre los retrovirus, que es lo que nosotros queremos, tienes todo el dinero del mundo. Es perfecto. Desgraciadamente la ciencia funciona así, desde hace ya muchos años. Así que hubo un parón total en la investigación de los orígenes medioambientales del cáncer. Y decenas y centenares de científicos se dedicaron a gastarse el dinero, ese maná financiero que se les daba, para demostrar que el cáncer era causado por un virus. Estábamos en 1971, llegamos a 1980 y empiezan a aparecer en los años 80 los primeros casos que se etiquetan de SIDA. ¿Se había descubierto la causa del cáncer? ¿Se había descubierto que un virus fuera la causa del cáncer? No. ¿Se había curado el cáncer? No. Todo el programa, todo ese dinero, había sido tirado a la basura, desde el punto de vista de los pacientes. Desde luego, desde el punto de vista de los intereses industriales, no. Aparecen los primeros casos, que son todos enfermedades antiguas, sarcomas de Kaposi, neumonías por neumocistis, y los centros de control de enfermedades de Atlanta se frotan las manos. Y toda la investigación y todo el complejo industrial que se había dedicado a la investigación de los retrovirus como posibles causas del cáncer se reconvierte al SIDA. He dicho los centros de control de enfermedades de Atlanta. Probablemente mucha gente no sabe qué son los centros de control de enfermedades de Atlanta. Sin embargo, son unos actores importantes en todo esto y en toda cuestión sanitaria a nivel planetario. En realidad vienen desde el siglo XIX sus orígenes. Sus orígenes están en la Marina de los Estados Unidos. Los centros de control de enfermedades de Atlanta deciden a nivel planetario sobre la salud mundial. La gente piensa que es la Organización Mundial de la Salud, pero es mentira. Son ellos los que deciden. Tienen en sus antecedentes el haber organizado fraudes de epidemias desde principios de siglo. En el tema del SIDA han jugado un papel crucial. Los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta además tienen una división secreta que es el Servicio de Inteligencia de Epidemias. Es una especie de CIA médica. Es importante conocerlo.
también han jugado un papel importante, especialmente en el SIDA en el tercer mundo. En África, por ejemplo, las máximas autoridades de la Organización Mundial de la Salud en 1984, en Ginebra, reconocían que no había ninguna epidemia, que no había ningún problema. Meses más tarde, había una pandemia. Otra cuestión que hay que preguntarse: ¿cómo es posible que en cuestión de meses la opinión de la Organización Mundial de la Salud cambie? La respuesta es muy sencilla. Cambiaron a los responsables. Los cambiaron por agentes de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. Eso en nuestras publicaciones está dicho con nombres y apellidos, fechas, frases, etc. En África se organizó, por ejemplo, McCormick, que no solamente pertenecía a los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, sino también al Servicio de Inteligencia de Epidemias, a su división secreta, organizó una reunión en Bangui, en la República Centroafricana, donde convenció, díchose de otra forma, obligó a los africanos a que reconocieran un tipo de diagnóstico especial para África. Porque el SIDA no se diagnostica igual en una parte del mundo, aquí, que en otra, África, por ejemplo. Lo cual también es un poco fuera de lo habitual. Normalmente las enfermedades tienen criterios de diagnósticos que son iguales en todo el planeta, aquí no. En África puede ser negro, tener diarrea durante un mes, adelgazamiento y tos, y por definición tienes SIDA, sin ningún test. Así se construyó la pandemia. Hemos publicado en español los textos que hacen esa redefinición. Los textos de la Organización Mundial de la Salud, boletines epidemiológicos, página tal, número tal. Eso está a disposición de todo el mundo y está en nuestra web, además. ¿Qué supone esto? Esto supone reconvertir las enfermedades endémicas, las enfermedades ligadas a la pobreza, tuberculosis, malaria, desnutrición, y renombrarlas como SIDA. Esto ya no es solo que unos laboratorios ganen dinerito vendiendo test y vendiendo tratamiento, test que, por cierto, hay que resaltar siempre que no sirven, y tratamientos que son tóxicos. Hay algo más, no es solamente una cuestión de beneficios económicos. Hay una política detrás más grande, y eso es importante verlo. Los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta varias veces en la historia han inventado epidemias. Un caso especialmente notorio fue el de la gripe del cerdo, en 1976. Amenazaron con que una terrible epidemia se avecinaba sobre la población norteamericana y consiguieron que se vacunase a todo el mundo, concretamente a 50 millones de americanos, o casi todo el mundo. El resultado de eso fue que nunca hubo ninguna gripe del cerdo, pero sí los efectos secundarios de las vacunas. Los CDC siempre han jugado un papel importante en la definición de enfermedades. Por ejemplo, en España, donde estamos, el famoso síndrome de la colza fue decidido por los CDCs. En realidad no era el aceite, era un pesticida de la multinacional Bayer, el que había provocado la catástrofe, con miles de muertos y decenas de miles de enfermos crónicos de por vida. Cuando llegaron los CDCs, quitaron todas las comisiones que había, que investigaban en otras líneas, que no fueran la del aceite, y decidieron que era el aceite. Y con eso nos quedamos. Es un ejemplo nacional, local, que da idea de la extensión del poder que tienen.
A propósito de África, probablemente hayáis oído hablar de que el presidente de Sudáfrica se negó a comprar AZT. Lo que tal vez no sepáis es quién intentó vendérselo. Fue el vicepresidente de los Estados Unidos, de la época, Al Gore. Al Gore tuvo una reunión con Becky e intentó venderle rebajado el AZT que los blancos ya no querían, porque la gente no es tonta. El AZT no dejó a nadie vivo de los que lo tomaron a las dosis iniciales. Así que es muy representativo, a mi juicio, que el presidente del país más poderoso del mundo se dedique a hacer de mercachifle de las multinacionales para vender medicamentos tóxicos que los blancos ya no quieren a los negros. Afortunadamente, Becky se informó y rechazó la oferta, lo cual le trajo bastantes problemas, por cierto. SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Eso es lo que quiere decir SIDA. ¿Por qué puede ser adquirido? Pues, mirad, antes de que se le atribuyera un virus, se sabía que había un síndrome de inmunodeficiencia nutricional adquirido. Era el SINA, que padecían los países pobres por no tomar suficientes proteínas. Si no tomas suficientes proteínas, si además tienes infecciones constantes, entre otras cosas porque no tienes acceso al agua limpia, tienes un síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Toda la gente que tomó AZT en la primera época tuvo un síndrome de inmunodeficiencia adquirido por tomar una droga tóxica e inmunosupresora a dosis altas, que era el AZT, que se había rechazado incluso para el tratamiento del cáncer, porque era demasiado tóxica, con cuentagotas. Pero a los enfermos de SIDA o a los seropositivos de la época se les podía dar con el grifo abierto. Ahí tienes otro síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En Chernobyl se habla del SIDA de Chernobyl. La contaminación radiactiva produce inmunodeficiencia, entre otras cosas, no solo cánceres. Los soldados que volvieron de Vietnam, que habían sido contaminados con el agente naranja, y los propios vietnamitas tuvieron inmunodeficiencias, porque las dioxinas que contenía el agente naranja producen inmunodeficiencia. Todos esos son síndromes de inmunodeficiencias adquiridas. El SIDA ha existido siempre. Los heroinómanos, los cocainómanos, que toman drogas duras, y no solo inyectadas, sino también inhaladas, tienen y han tenido siempre síndromes de inmunodeficiencia. Si tú tomas mezclas de drogas, no duermes, no comes bien, tu sistema inmunitario acabará claudicando, tarde o temprano, y tendrás una inmunodeficiencia. Tú y yo y cualquiera. ¿Y los homosexuales? Los homosexuales es otro problema, pero está ligado con este, porque los homosexuales que tuvieron SIDA inicialmente eran los máximos consumidores de drogas, y algunas en exclusiva, por ejemplo los poppers. Y los poppers producen sarcoma de Kaposi, que fue lo que se llamó el cáncer gay, que no aparecía en mujeres, sino exclusivamente en homosexuales que tomaban ese tipo de droga que no toma otra gente normalmente. Tienes una buena prueba que de hecho no pasó desapercibido a los científicos con sentido común, y muchos inmediatamente se dieron cuenta de la relación que había entre los poppers y la epidemia de sarcoma de Kaposi que estaba habiendo. Pero les dijeron que por ahí no. La hipótesis de las drogas se bloqueó totalmente. En resumen, tú estás preguntando por qué unos, por qué otros. En África está claro. Es una forma de redefinir las enfermedades de la pobreza, que producen inmunodeficiencia, evidentemente. África es cada vez más pobre.
es expoliada de sus recursos, como sabemos, y eso hay que cubrirlo. Y además sobra gente, que ese es otro tema. En Occidente, las drogas legales e ilegales que producen inmunodeficiencias son responsables de la mayor parte de lo que se ha llamado SIDA. En resumen. La medicación ha ido evolucionando. Los primeros medicamentos, el primer medicamento fue el AZT. El AZT era quimioterapia para el cáncer y así lo sacó el laboratorio Burroughs Wellcome, 30 años de que empezara a usarse para el SIDA. Entonces se consideró, no se le dio la autorización porque era súper tóxico. Cualquier quimioterapia para el cáncer todo el mundo sabe que es tóxica. El sistema inmunitario se va a la porra, los glóbulos rojos se van a la porra y tienes anemia, la mucosa intestinal se destruye, etcétera, etcétera. Pero este era todavía más, así que no se aceptó. Ni siquiera como se da la quimioterapia no se da en continuo. Se da a dosis fraccionadas, se hacen análisis antes de cada ciclo. Aquí no, aquí se dio, usted tómelo ya de por vida, a dosis muy altas. Y como digo, no quedó nadie, se cargaron a todo el mundo. La medicación que se da ahora, los antirretrovirales de ese tipo, y el AZT incluso se sigue dando, pero a dosis mucho más pequeñas. Se mezclan con otros medicamentos. Pero de cualquier modo, el problema no es el tratamiento. El problema es el diagnóstico. Los primeros test que se hicieron fueron el test ELISA. El test ELISA, hay que saber que se patentó el mismo día en el que el doctor Gallo se presentó con la ministra de Sanidad ante las cámaras de televisión para decir que ya sabían qué es lo que pasaba y que era un virus el que causaba esas enfermedades. Ese mismo día descaradamente se patentó el test. El test son royalties, el dinero. El test ELISA da más de un 80% de falsos positivos. Y no lo digo yo, lo dice el New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa de medicina occidental, en un estudio hecho sobre aspirantes a la Marina de los Estados Unidos, sobre decenas de miles. Entonces decimos, bueno, habría que plantearse cómo es que seguimos pagando de nuestros bolsillos un test que da más del 80% de falsos positivos. Respuesta de los oficiales, pues porque luego, ya lo sabemos, pero luego lo confirmamos con otro, que es el Western Blot, que ese es 100% fiable. Eso es lo que os dirá Nájera, el doctor Nájera, en España, por ejemplo, lo ha dicho. Pregunta siguiente: doctor, entonces, ¿por qué en Inglaterra está prohibido? Por no ser fiable. Los test de anticuerpos dan positivo en más de 70 circunstancias que sepamos, documentadas en la literatura científica, que van desde el haber tenido muchos embarazos hasta haber tenido hepatitis, enfermedades reumáticas como la artritis, por ejemplo, o el haber sido vacunado. Luego vinieron los test de virus. En realidad los test de virus se hicieron desde el principio, los test convencionales de virus. Pero no se hacían sistemáticamente. ¿Por qué? Porque no se hacían test de virus igual que se hacen para la hepatitis o para otras cosas. Pues muy sencillo, porque muchas veces daban negativos, aunque la gente se estuviera muriendo. Entonces, que te estuvieras muriendo de SIDA o en estados terminales y que no tuvieras el virus era un pequeño problema. Así que dejaron de hacerlos. Incluso renombraron los casos. Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, con Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de la Salud, establecieron un acuerdo por el cual, si tú tenías SIDA, pero en los test de virus no había virus, ya no tenías SIDA. Tenías linfocitopenia idiopática de los CD4. Esto que suena tan bonito, simplemente quiere decir que no tenían ni idea de por qué los linfocitos CD4 habían bajado. Y se quitaron el problema del medio. Luego vinieron los test de carga viral. Desgraciadamente los test y empezaron a encontrar virus por todas partes.
Desgraciadamente, los test de carga viral se basan en la PCR, la reacción en cadena polimerasa. Esa técnica fue inventada por Kary Mullis. Le dieron el premio Nobel de Química por eso, en los años 90. Y Kary Mullis desde el principio dijo que su técnica no servía para contar virus. Hemos publicado artículos de Kary Mullis. En este el libro hay una entrevista que le hicimos cuando vino a Madrid. Y entonces, bueno, se plantea la cuestión. Usted que me está viendo no es científico, yo tampoco. Pero tenemos sentido común. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A Kary Mullis, que inventó la técnica, que dice que no sirve para contar virus? ¿O a los que viven de vender la técnica? Pues mi humilde sentido común me dice que haga caso a Kary Mullis, que lo único que ha ganado con esto es ser insultado en los medios de comunicación, ser boicoteadas sus publicaciones y lo mismo que han ganado todos los disidentes del SIDA, recibir palos por todas partes, mientras que los otros se han hecho multimillonarios. Y esto no hay que perderlo de vista, siempre. ¿Qué ganan unos, qué ganan otros? Siempre hay muchos motivos de desesperanza cuando te enfrentas con un monstruo como es el sistema que controla la información médica y la información pública. Sin embargo, yo os recomiendo entrar en Internet, entrar en páginas como Rethinking AIDS. Os podéis pasar meses leyendo lo que hay en Rethinking AIDS, años, conociendo las opiniones de todos estos científicos de los que hablábamos. Esa página se actualiza regularmente. Os dará otra visión de las noticias que no vais a encontrar en la televisión, que por cierto es mejor apagarla. De por vida. Y haceros vuestros propios canales de noticias. Buscar quién documenta lo que dice y haceros vuestros propios canales. Esa es una página. Ahí tenéis las de otras asociaciones, por ejemplo, la de mi amigo, el catedrático de inmunología, Roberto Giraldo, que lo trajimos, le invitamos a venir y vino en el año 2002 para una contraconferencia que organizamos cuando se hizo la conferencia oficial del SIDA en Barcelona. De esa página, de la página de Roberto Giraldo, que tiene muchos artículos en español, podéis saltar a un montón de páginas en español. Realmente el volumen de información disidente disponible es creciente. Aunque aparentemente no se vea. Evidentemente la censura en los medios de comunicación es férrea. Hay temas que no se pueden tocar. Esto no se puede tocar. No se puede tocar, mucho peor que esto, el tema de la contaminación radiactiva de las nuevas guerras. Y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien, pero gracias a Internet y gracias a un trabajo que muchos disidentes están llevando a cabo, mucho más inmediato, de hablar con sus amigos, de organizar cosas en los barrios o pequeñas conferencias en asociaciones, se va difundiendo. Además tenemos una ventaja, y es que nosotros no tenemos nada que perder sobre ellos. Mi opinión es que cualquiera que proponga una curación del SIDA es un farsante. Y los farsantes los hay en la medicina oficial y en la medicina alternativa, desgraciadamente. Lo más importante en el tema del SIDA es anular el vudú, ayudar a que la gente pierda el miedo. Es la información. El mejor tratamiento inmunoestimulante, que los hay, va a fracasar si la persona sigue pensando que la hipótesis oficial es la única. Desgraciadamente, muchos terapeutas alternativos no cuestionan la hipótesis oficial y se limitan a dar algo que tendrá su efecto, más o menos según lo que den. Es evidente que los antioxidantes ayudan, es evidente que hay plantas que estimulan el sistema inmunitario, es evidente que la acupuntura estimula el sistema inmunitario, etcétera, etcétera. Las alternativas son múltiples y simplemente la relajación estimula el sistema inmunitario. Pero si no tienen el valor
de hacer lo que deben hacer, desde mi punto de vista, van a fracasar. Lo que tienen que hacer es ayudar a que la persona tenga otra información. Eso me parece el punto fundamental de cualquier terapéutica. Mi opinión es que ni siquiera hay que analizar el motivo. Lo hacemos habitualmente, de por qué una persona va a ser positivo, porque cuando decimos que hay 70 circunstancias conocidas, publicadas, una lista famosa con referencias bibliográficas, la mayor parte de ellas no todas, de la literatura más oficial, eso no quiere decir que sean todas las situaciones. Hombre, yo siempre pregunto, por ejemplo, si has tenido una hepatitis, si has tenido alguna enfermedad autoinmune, etc. Pero esa lista no es todo. Probablemente hay muchas más cosas que no sabemos. Eso no es lo importante. Lo importante no es por qué has dado seropositivo, sino que te des cuenta de que ser seropositivo no tiene nada que ver con que estés infectado con un virus asesino. Y mucho más con que estés condenado a muerte. Eso es lo importante que hay que transmitirle, a mi juicio, a los seropositivos. Y que, de nuevo, es lo mismo que a los otros. Es la información. Y que ellos mismos se hagan su opinión. Yo siempre les digo, no me hagas caso a mí, ni hagas caso al médico oficial. Hazte tu propia opinión. Hay que anular el vudú. El vudú produce miedo. Está demostrado que los linfocitos T caen en picado con el simple anuncio de la seropositividad. El simple anuncio de la seropositividad ya hace que tu sistema inmunitario baje. Y de hecho, hay trabajos de Anthony Fauci de los años 70, de los que no se habla nunca, donde se demostraba que un estrés hacía descender los linfocitos T4 concretamente, que no son el sistema inmunitario, esa es otra cuestión. No os centréis en las cifras de T4. Los T4 en inglés se llaman helpers, ayudantes, por algo. No son los directores de orquesta como lo plantean panfletos oficiales financiados con el dinero de los bancos. En resumen, la información de nuevo. Anular el miedo. Ese es el tratamiento fundamental. Yo hay mucha gente que es seropositiva que no la trato. Le enseño a relajarse, le doy otra información y me pongo a su disposición para aclararle las dudas que pueda aclararle. Cuando organizamos la contraconferencia a la Conferencia Oficial de Barcelona en el 2002, conseguí la lista de las asociaciones que sponsorizaban la conferencia. Esto es importante, porque quien paga tiene algún interés en la conferencia oficial. Nos encontramos los habituales laboratorios farmacéuticos, muchos de ellos ligados a la industria del SIDA. Pero también nos encontramos otras instituciones que tal vez no conozcáis. Por ejemplo, nos encontramos a los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. Nos encontramos a los Institutos Nacionales de la Salud americanos, el NIH. Esto también es fácilmente comprensible porque han jugado un papel muy importante en la difusión de la hipótesis oficial del SIDA y tienen directos intereses. Pero luego había otras asociaciones que aparentemente no los deberían de tener. Por ejemplo, el Population Council. Por ejemplo, USAID. Por ejemplo, el IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar. Sale de las asociaciones de eugenesia americanas. El primer Congreso Internacional de Eugenesia se celebra en 1912 en Londres, no en Berlín, en Londres. El segundo en 1921 en Nueva York. El tercero otra vez en Nueva York y es presidido por el doctor Ernest Rudin, un nazi que fue uno de los artífices del genocidio nazi. La idea que mantienen es que hay una raza pura y hay que preservarla. De ahí sale la
Oficina de Planificación Internacional Familiar y todas las asociaciones que luego se derivan, por ejemplo.